Bueno, pues en principio agradecer la posibilidad que se nos da para poder mostrar un ejemplo y que este sea elegido como ejemplo de rehabilitación y de la defensa del patrimonio, pero rehabilitando madera, que es lo que nos interesa. El edificio del que voy a hablar, bueno, primero presentarme, mi nombre es José Antonio Padrón, soy arquitecto, trabajo en la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de la ciudad de Orense, y el edificio del que vamos a hablar, o del que voy a hablar, es un edificio que se sitúa dentro del casco histórico de la ciudad. El padre de la criatura no es único, como siempre hay un padre y una madre. El padre en este caso soy yo, ese hombre que está en el margen inferior derecho, de mente tan brillante, que redacta un proyecto, pero que no lo ejecuta. Problemas, o sea, teorías que suele tener la administración, que muchas veces los redactores no ejecutamos obra, y es encargada la ejecución a dos personas brillantes, que son Patricia Muñiz y Luciano González, que forman pareja y que han sabido interpretar, que es difícil, una obra de rehabilitación, pero sobre todo interpretar una obra o un proyecto que he hecho yo, que lo tienen merecido. Previo a la descripción de la obra en la que se va a describir, tengo que comentar el porqué y el cómo de rehabilitar. ¿Por qué existe esa necesidad de rehabilitar nuestros cascos históricos? Y el porqué o el cómo de que se debe, o entendemos nosotros que se debe realizar ese proceso rehabilitador. La necesidad, el porqué se basa en una necesidad, no solo en la necesidad de recuperar un edificio. Cuando se recupera un edificio, se recupera el espacio que se genera en torno al edificio. El edificio, como si rehabilitado, permite rehabilitar parte de la ciudad. Y eso crea economía sostenible dentro de lo que son los cascos históricos. Generan vida. Hoy los cascos históricos, por desgracia, se han ido abandonando, pero también tenemos la suerte de que se está recuperando su habitabilidad. Debemos entender que el patrimonio no puede ser un obstáculo para poder volver a vivir. Y lo que tratamos con este ejemplo es, con esta premisa, recuperar esas necesidades, esas premisas de recuperar el espacio que hoy está vacío. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos de una manera, o procuramos no hacerlo de una manera puntillosa, en el sentido de recuperar conceptos y tradiciones y procedimientos, sino simplemente conceptos. Es decir, el proceso rehabilitador tenemos que recuperar lo que es la síntesis, el elemento fundamental, aprovechando todas aquellas técnicas constructivas modernas sobre los materiales ya tradicionales y estableciendo con ello, a través de este método, un punto de vista, una sostenibilidad económica que nos va a permitir levantar los cascos históricos. Existe, desde la base que trabajamos en la oficina de rehabilitación, un criterio que tenemos establecido y una serie de condicionantes a la hora de partir de este proyecto. Los criterios, es fundamental, recuperar el patrimonio, no solo desde el punto de vista formal, que es el defecto que solemos caer muchas veces, hacemos solo la recuperación del elemento fachada porque es lo que se ve, pero dejamos de lado el concepto, lo que es el propio patrimonio, el elemento fundamental. Por lo tanto, una de las premisas es recuperar no solo el aspecto formal, sino el conceptual. En este caso, desde el punto de vista específico, queríamos que el edificio que fuésemos a rehabilitar fuese un ejemplo de rehabilitación, con mejor o peor resultado, pero lo que tratábamos es demostrar que rehabilitando este edificio se podían aplicar a los materiales tradicionales técnicas modernas. ¿Vale? ¿Cuáles son los condicionantes que nos hemos visto para redactar el proyecto y para ejecutarlo ahora? Los condicionantes han sido únicamente dos. Uno, el propio edificio, la envolvente del edificio, el ente ya existente. Y dos, la imaginación del proyectista. Es decir, cómo resolvemos los problemas
que tenemos dentro, pues como una imaginación que era nuestro principal limitador. Vamos entonces ya a describir lo que es el edificio o el entorno en el que se sitúa. Como he dicho al principio, el edificio se sitúa en el centro del casco histórico de Orense, muy cerquita del origen de la ciudad, al lado del entorno de las Burgas. El entorno de las Burgas es este pequeño, las Burgas, las fuentes termales de Orense, por las cuales son famosas, se sitúa en este punto. Y nuestro edificio está situado aquí, es decir, en el centro urbano, dentro de lo que es el origen. Se trata de un edificio de uso residencial que tiene como peculiaridad que su planta está partida en dos. Y ese elemento aparece en fachada. Se quiebra la planta con el fin de salvar el desnivel que existe. Como he dicho, se trata de un edificio residencial que en planta baja pues, tiene su acceso y lo que es un espacio destinado a almacén. Decir que el edificio data de principios del siglo XX, de 1920, y que fue construido pues, no de una sola vez, sino en dos tirones. Y el primer tirón, como anecdótico, es el edificio que está formando esquina. El solar que queda vacante, de estrecha medida, se construye con posterioridad. A medida que se iba construyendo el edificio principal, que es el que está en la esquina, aparece el otro. Y se aprovecha esa circunstancia para situar sobre ese espacio las escaleras. Como digo, se trata de un edificio de carácter residencial que se desarrolla en 3 plantas y en cada una de esas plantas se sitúa una vivienda. El edificio, una vez que lo conocemos y previo al desarrollo del proyecto, empezamos a diseccionarlo, a realizar una autopsia, que es el elemento fundamental en este tipo de actuaciones. ¿Qué existe? ¿Cómo es el edificio por dentro? No en tanto en cuanto a su distribución, sino al hecho de cómo se utilizan los materiales, cómo se dispone su construcción y con ello utilizarlo como base conceptual para después redactar nuestro proyecto. Empezamos a quitar las capas de la cebolla y empezamos a ver que detrás de ese enfoscado de ese mortero que recubre todos los paramentos de cal y arena, empieza a descubrirse un entramado que está oculto primero por el mortero de cemento, perdón, de cal y arena, después con una argamasa de barro y pues, en su parte final aparece el entramado. Si desmontamos todo, vemos que el estado original de una vivienda normal, empezamos a descubrirlo y se queda solo en el entramado. Eso es lo que nos descubrimos en el edificio. Y con ese concepto de elemento constructivo, de entramados que existe, es con lo que nos quedamos. Esto es lo que descubrimos al final. Una serie de elementos estructurales de pies derechos, aprovechando de la misma manera que hacemos hoy, lo hacían antes. Es decir, no buscamos maderas perfectas, sino que cualquier elemento del árbol, cualquier elemento natural, nos va a permitir, en función de cómo lo utilicemos, en función de cómo lo instalemos dentro del edificio, salvar una serie de luces y salvar la construcción del edificio y levantarlo. En este caso, un entramado de madera que resulta muy agradable a la vista, pero que, por desgracia, no se adaptaba a las condicionantes estructurales de la actualidad, pues lo utilizamos, lo recuperamos. No tanto, repito, como aspecto formal, sino como conceptual. Todo se desarrolla y se basa en ese concepto de utilizar elementos de madera muy sencillos para poder levantar todo el edificio. Conocido esto, realizada la autopsia que tenemos, que hemos practicado, tratamos de adaptar nuestras necesidades actuales. En este caso se va a ubicar sobre el edificio el uso de albergue, pues adaptarlo al volumen existente. Ese es el primer inconveniente o obstáculo que vamos a tener a la hora de redactar nuestro proyecto, sin perder por ello
la necesidad de mantener el concepto tradicional de arquitectura histórica que tenemos. El único elemento moderno que va a aparecer en este edificio por necesidad, no por otra cuestión, es el ascensor. Un elemento que, ya repito y reitero, como consecuencia de las necesidades que se plantean actualmente, tenemos que envolverlo en un elemento que permita instalar o proceder a la adaptación de ese espacio para instalar en el mismo el ascensor. En este caso utilizamos un cajón de hormigón en el cual se instalará ese elemento. Ese cajón de hormigón lo utilizaremos como un elemento más de la estructura del edificio, pero el elemento soporte y fundamental seguirá siendo el que ya hemos visto, la estructura de madera. Con ello, repito, tratamos de recuperar el concepto de la estructura de madera, pero, como veremos, con técnicas modernas. El edificio se distribuye de una manera sencilla. La primera planta, o la planta baja, perdón, será el acceso al local con la distribución de los usos comunes. Bueno, existe una planta semisótano debido a la diferencia de cota entre ambas calles, que se utilizará como espacio común para lavandería, guardada de bicicletas y mochilas, etc. La planta baja es el espacio común donde estarán el comedor o sala de ocio y el acceso. Y en las plantas superiores se utilizará para el uso propio del albergue, las distintas zonas de literas, dormitorios y las zonas de aseos. La última planta pues también albergará la zona de espacios de dormitorio. Eso es el resultado de las necesidades actuales, un uso nuevo. ¿Cómo practicamos esto? Vuelvo a repetirlo, soy muy pesado en ello. Utilizar material tradicional, con una estructura tradicional de madera, pero con técnicas nuevas. No vamos a utilizar piezas enterizas o rollizos de madera enteriza, ¿no? Lo que vamos a utilizar son maderas laminadas, piezas de madera que son el resultado de un proceso industrializado de la madera, pero que sigue siendo un elemento tradicional que permitirá, pues como antes, el reciclado 100% del mismo. Utilizamos una técnica nueva, pero el material sigue siendo el mismo. Las técnicas nuevas, el conocimiento que tenemos de la madera, de este material, nos permite utilizarlo de distinta forma, salvando cuestiones como diría yo, problemáticas que suelen aparecer en los edificios y que utilizando los materiales tradicionales, de un modo tradicional se resolverían, pues, igual que vimos con piezas enterizas menudas, pero que con un proceso industrializado nos permiten utilizar técnicas nuevas de salvar luces con otras piezas de mayor entidad. Y la utilización de estos conceptos nos permite utilizar la estructura igual que se hacía antes. Incorporamos elementos nuevos, como son las instalaciones, que se resuelven muy bien con el uso de maderas, con el uso de esta estructura de madera, se resuelven perfectamente la incorporación de las zonas de una manera más económica. No tenemos que hacer rozas ni abrir huecos, simplemente sobre la estructura que ya tenemos, instalar todo el cableado, todas las instalaciones, porque estas van a quedar, igual que la arquitectura tradicional, en el proceso constructivo tradicional, van a quedar ocultos por una capa de mortero de barro y por un enfoscado de cal, pues aquí van a quedar ocultos con un trasdosado también de madera. En algunos puntos utilizaremos ese trasdosado para ocultar las instalaciones, pero en otros, y partiendo de la base de criterios que establecemos en la oficina de rehabilitación, que queríamos utilizar el edificio como un muestrario o como un ejemplo de rehabilitación en madera, quedarán a la vista. Cuidaremos que se queden bien esos elementos tradicionales, como es el enfoscado y como es la argamasa de barro,
que queden vistas. En algunos puntos, repito, quedarán a la vista, sobre todo en la zona de accesos, en la que se podrá ver la arquitectura tradicional, el proceso constructivo tradicional, con el proceso constructivo moderno. El resultado es este. El edificio sigue utilizando materiales normales desde el punto de vista tradicional, la madera, en este caso, con un aspecto y una especialización del proceso constructivo más industrializado, pero que sigue siendo el aprovechamiento del concepto básico, que es elementos de uso tradicional. Ese es el aspecto que queda del edificio. Como se puede ver, no desdice, o creemos que no desdice, y de esta manera lo hemos basado, el aspecto moderno que tiene el edificio como el empleo y uso de elementos constructivos muy tradicionales. Este es el aspecto final. A la derecha, el edificio acabado, y su aspecto exterior sigue siendo exactamente igual que el edificio original que teníamos al principio de la intervención. No desdice nada, sigue siendo el mismo edificio, y lo que hemos tratado es eso, de recuperar un edificio con elementos tradicionales y con técnicas modernas, salvando con ello nuestro patrimonio. Y nada más. Simplemente agradecer la atención. En una de las diapositivas iniciales, mi dirección de correo electrónico, por si alguien desea mantener algún contacto para saber cómo se hizo o cualquier otra consulta que estimen oportunas. Y con esto, pues, agradecer una vez más la atención prestada y la oportunidad que se nos da desde el Grupo Madeira. Muchas gracias.